Gente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero. El show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto recibirte aquí en la cabina de Exa FM Ecuador. Estamos en Quito, la capital de este hermoso país, dándote la bienvenida a las 9:25. En efecto, comienza el show de la papaya. Esta es la opinión de Álvaro Rosero León. Esta vez no es tan preciso, esta es más bien la opinión de la gente. Porque quiero referirme a encuestas, quiero referirme específicamente a una, pero aprovechando que la revista de Opinión Democracia concluye con un diálogo con el principal de Sedatos, pues básicamente vamos a hablar en plural. Encuestas. A la que yo me voy a referir, en cambio, es a la que se compartió el fin de semana, es de Click Report, que tiene que ver un poco todo con la coyuntura nacional, pero haciendo énfasis en lo que se viene el 16 de noviembre, la consulta popular. Entonces, todos los hechos están aparentemente concatenados. Todo tiene algo que ver. Comencemos por la decisión del gobierno, del presidente de la República, de eliminar el subsidio al diésel. Eso, Click Report le pregunta a la gente: ¿está usted de acuerdo, aprueba o desaprueba la eliminación del subsidio al diésel? La gente responde: aprueba la eliminación del subsidio al diésel, el 56.07%. Aprueba la eliminación del subsidio, 56%. Está en contra, desaprueba el 43.93%. Creo que es correcto contemplar el hecho de que esta investigación, el campo de esta investigación, las preguntas, las entrevistas se hacen posterior al fin del paro, es decir, después de un mes prácticamente de paro. Y eso pudo haber modificado de alguna manera el pensamiento de las personas en cuanto a que justifican la existencia, justifican la decisión del gobierno de eliminar el subsidio, porque durante el paro mucho se discutió quiénes eran los verdaderos beneficiarios del subsidio. Y durante el paro tú pudiste ver a quienes defendían el subsidio y exigían que se restablezca, haciendo lo que hicieron. Probablemente eso pudo haber movilizado el pensamiento de las personas hacia estoy de acuerdo con que se haya eliminado ese subsidio, ante la evidencia de las cosas que se decían y que salían a la vista. Respecto del paro, ¿aprueba o desaprueba el paro indígena? Probablemente si esta pregunta se hacía o se habrá hecho a inicios del paro, esta cifra no habría sido tan contundente. Pero a la fecha de este campo, posterior a la finalización del paro, ¿aprueba o desaprueba el paro? 74.8% lo desaprueba. 74.8% lo desaprueba. Apenas el 25.20% lo aprueba. Son hechos que están relacionados sin lugar a dudas a lo que vamos a ir y en lo que vamos a terminar, las preguntas que vamos a tener que responder nosotros en las urnas el próximo 16 de noviembre. Revisemos un poco la gestión del presidente en rubros principales. ¿Aprueba o desaprueba la gestión presidencial y le plantean a la gente algunos rubros? Por ejemplo, estabilidad política. ¿Aprueba? El 60.27%. O sea, se le reconoce al gobierno del presidente Noboa la estabilidad política, 60.27%. Interesante pregunta. ¿Cómo es que la gente puede evaluar la estabilidad política? Pues claramente no estamos en un momento en que el gobierno está siendo amenazado por una oposición que pone en riesgo su gestión desde la asamblea o desde distintos ámbitos. El paro nacional seguramente no fue evaluado como una posibilidad de inestabilidad política, y justamente tal vez eso se debe a la reacción firme que mostró el gobierno. El manejo de la política internacional recibe una aprobación del 58%. El manejo de la economía del país, una aprobación del 56.9%. La generación de fuentes de trabajo, 56.67%. Y así positiva, y por positiva quiero decir por encima del 50%,
otras evaluaciones, por ejemplo, acciones para combatir la delincuencia e inseguridad, lucha contra la corrupción, manejo de la educación pública, atracción de inversión extranjera y construcción de vivienda popular. A partir de ese momento, los rubros en que se evalúa comienzan a tener probablemente lo que se puede considerar un saldo negativo. El de la salud es uno de los que más seguramente llaman la atención al gobierno. Hay una evaluación negativa en ese rubro y creo que a vista de todos existe razón suficiente para que la gente se sienta desatendida, tal vez. Acuérdate que en el rubro salud las decisiones que ha tomado el gobierno tienen que ver con reestructurar por completo todo el sistema de adquisición de medicamentos. Entonces, todo esto toma tiempo y eso es lo que el propio gobierno ha dicho. Ahora comienzan a llegar los medicamentos a los hospitales y si ese plan operativamente se concreta, habrá que ver si eso de alguna manera mejora el nivel de satisfacción de la población. Pero hemos visto todo tipo de noticias de información respecto de esta insatisfacción por parte de la población. Todo está relacionado, sin lugar a dudas. Aprobación es aprobación de la gestión de distintas instituciones. En el paro, evidentemente tuvimos organismos, instituciones que salieron a relucir por sobre otras. Por supuesto el gobierno, por supuesto la presidencia de la República, pero la institución Policía Nacional, la institución Ejército Ecuatoriano, la Organización de Nacionalidades Indígenas. Veamos cómo está la aprobación o desaprobación. Fuerzas Armadas tiene una aprobación de 70.85%. Fuerzas Armadas. Policía Nacional, 57.14%. La Presidencia de la República, el presidente en concreto, 54.43% de aprobación. Medios de comunicación públicos, 49%. Se distingue medios de comunicación privados, 48.83%. Del otro lado y al extremo, la CONAIE, actor central del paro. Aprobación, 14.42%, desaprobación del 80.65%. Insisto, en el un extremo, las Fuerzas Armadas con el 70.85%, Fuerzas Armadas, ojo. Y en el otro punto, la CONAIE con 14.42% de aprobación. Este dato sin duda es muy importante. Profundizando un poco en la investigación, le preguntan a la gente cuál ha sido el mayor acierto del gobierno de Daniel Noboa durante su gestión. La lucha contra la inseguridad y la delincuencia ocupa el primer lugar. Programas sociales y de apoyo a jóvenes, el segundo lugar. Generación de empleo e incentivos, en el tercer lugar. ¿Cuál ha sido el mayor error, en cambio? En el primer lugar, eliminación de subsidios. En el segundo lugar, poca comunicación. En el tercer lugar, 17%, pero mencionado, mala gestión, un malestar general, se podría pensar. La pregunta que seguramente más interés genera hoy por hoy tiene que ver con: ¿está a favor o en contra de la convocatoria a una asamblea constituyente para crear una nueva constitución? Esta es una cifra que coincide por completo prácticamente con lo que acaba de anunciarse Datos. Estas dos son encuestas distintas hechas más o menos en la misma temporalidad, y esto es lo importante. 59.93% está a favor de una Asamblea Nacional Constituyente. 59.93%. Eso según Click Report. Y esta es otra de las preguntas que están generando interés. ¿Está a favor o en contra de permitir la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador? A favor el 58.47%. Son cifras muy coincidentes con lo de Sedatos, insisto. Dos empresas distintas, haciendo campo más o menos
en los mismos días, es decir, leyendo probablemente la misma coyuntura, con distintas metodologías, con distintos equipos de trabajo, distintas empresas haciéndolo y obteniendo datos muy similares. Similares entre estas dos empresas, y hay otras que tienen datos muy parecidos. No dudes que van a aparecer otras encuestadoras con información diferente a esta. No dudes, de hecho ya estás viendo algunos que comienzan a hacer lecturas, por ejemplo, del mundo digital. Y esto es de alguna manera interesante mencionarlo, porque la lectura que se hace del mundo digital es una lectura que puede ser muy útil, mucho, valiosísima información, pero que representan al mundo digital. No existe ahora mismo una forma en que esa representación del mundo digital pueda verse reflejada en los hechos ciertos que ocurren ya en el día a día, en la vida real de la gente. Y por lo tanto, de alguna manera las tendencias de pensamiento y demás se pueden acercar, pueden más o menos apuntar al mismo sitio, pero definitivamente una medición que se concentre en el mundo digital, sobre todo si se concentra únicamente en lectura de redes sociales, va a estar cerca de lo que pasa en la vida diaria, muy difícil. Muy difícil. Ese tipo de encuestas, otras que evidentemente tienen un interés editorial, digámoslo así, de transmitir información distinta y cuyos voceros evidentemente es fácil identificarlos. Es ahí donde probablemente uno tiene que esforzarse un poquito. La empresa que está detrás, el tiempo que vienen trabajando en este ámbito, la investigación, los vínculos, etcétera. Si sale mañana una investigación hecha por quien fue el consultor político de la candidata Luisa González en la última elección, me imagino que vamos a coger con pinzas esa información, pues, porque eran esas mismas empresas las que nos decían hace poco que los resultados electorales iban a ser distintos. Pero que cada vez se dificulta más el trabajo de las empresas que hacen investigación, eso también es cierto. Por la razón que fuere, es difícil. O la lectura es mucho más del día y por lo tanto hacer proyecciones es algo más complicado. Ayer en Argentina acaba de darse un resultado que a muchos les sorprende y que tiene que ver con una victoria contundente de Milei, que en cambio hace poco, un mes apenas, era el derrotado en otras elecciones en Buenos Aires. Ayer inclusive en Buenos Aires ha ganado. Y habían, por supuesto, encuestas que apuntaban al fracaso del gobierno de Milei, de su partido político, en las elecciones de ayer. Pasó en la segunda vuelta de Ecuador, cuando muchos te ponían cifras de un posible empate o una victoria incluso de Luisa González. Todo esto, por eso insisto, está relacionado de alguna manera. ¿Qué es lo que ha pasado? Decisiones que en otros gobiernos pudieron haber sido críticas para su estabilidad incluso, como la eliminación del subsidio. En el caso del presidente Noboa, hemos revisado las cifras de aprobación y desaprobación de su gestión, pero sobre todo este hecho. La consulta popular es una propuesta de él, de su gobierno, y tiene estos niveles de aceptación, de aprobación, de respaldo. Evidentemente la situación es distinta. La decisión de eliminar el subsidio al diésel no ha provocado un daño serio a su gobierno, podríamos decir ni siquiera un daño, mucho menos serio. El paro, que en otras ocasiones ha sido contundente para afectar la imagen, la popularidad, la credibilidad del gobierno, al punto que los gobiernos anteriores tuvieron que ceder a las exigencias de los paros y dar marcha atrás en sus decisiones, pues esta vez no ocurrió. ¿Y cuál es el sentimiento de la gente después de eso? De ver que el gobierno no cedió ante la presión, de ver que el gobierno actuó de manera firme ante los violentos. Por el contrario, parece que es una evaluación positiva, al punto de considerar positiva la eliminación del subsidio. No es un tema menor, es por el contrario, probablemente la pista más importante de cómo se está generando una relación entre una parte muy importante del electorado, de la ciudadanía y el gobierno. Al punto que una decisión tan delicada como la eliminación de un subsidio termina siendo evaluada de manera positiva. Entonces, lo siguiente también es una propuesta del gobierno.
Lo siguiente tiene que ver además con hechos en donde, si no menciono esas preguntas, es porque la mayoría es absoluta, 70% alrededor de gente que evidentemente va a aprobar que a los partidos políticos el Estado deje de financiarles o que se reduzca el número de asambleístas. Esas son preguntas que van a ganar con un número importantísimo. Pero las que ahora mismo quieren ciertos personajes de la política decirte que están en discusión y que probablemente esté en riesgo de que se aprueben, incluso algunos dicen de frente que van a perder, son estas dos, la de las bases militares y la de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Las empresas serias, las que le ponen su nombre, su cara a la difusión de los datos, nos dicen que alrededor del 60% de la población más bien aprobaría tanto la presencia de bases militares, la posibilidad de que regrese una base militar o varias, como la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. Así que esto, por supuesto, que los días que restan hasta llegar al 16 de noviembre van de alguna manera a movilizar la intención de la gente en cuanto a aprobar o desaprobar esto. Pero vistas las cosas, visto la superación de una crisis que, repito, por eso es tan importante analizar el contexto. Una crisis como la que acabamos de atravesar destruye gobiernos. Y en este caso, en el gobierno del presidente Daniel Noboa, al parecer, por el contrario, lo fortalece. Claramente todo esto conduce a un escenario en donde, si las cosas siguen así, el 16 de noviembre tendremos 4 preguntas aprobadas por una mayoría muy importante. El siguiente paso será entonces elegir constituyentes. Y ojalá que ahí también sepamos tomar las mejores decisiones. Esta es la información más reciente en cuanto a encuestas, a investigación. Seguramente estamos en estos días recibiendo otro tipo de información, pero vale la pena que seas cuidadoso en cuanto a la interpretación que le das, en cuanto a que sin duda hay personas de allá afuera interesadas en hacerte creer otra cosa, porque piensan que engañándote con este tipo de cifras pueden tal vez hacerte dudar de tu decisión de voto. Lo importante es que si hay una mayoría consolidada en el país que apunta hacia un lugar, realmente permanezca esa mayoría para que las cosas se hagan de la mejor manera posible. Más bien así es como deberíamos verlo. Son las 9:43 a esta hora de inicio del show de la papaya. Muy buenos días. En vivo desde